Bienvenidas y bienvenidos al curso de Agroecología Familiar y Comunitaria de Para Naturaleza. Hoy compartimos el penúltimo taller, el número 11, junto al ingeniero Medardo Naranjo Valdés, sobre el tema de las bioenergías al servicio de la salud humana y la agricultura. También nos va a estar acompañando durante el taller de hoy el coordinador de Agroecología de Para Naturaleza, Salvador Colemantillo, quien nos ayudará con preguntas a través de la discusión del tema. Queremos agradecer en este penúltimo taller y continuar agradeciendo, ¿verdad?, durante todos los talleres a las personas que han estado donando al Fondo Solidario, a Oriental Bank y a todas esas otras personas e entidades que han estado aportando para que estos talleres a las comunidades sean gratuitos y sean posibles. Todas las preguntas de este taller les recordamos que las pueden realizar a través del recuadro de preguntas y respuestas en la parte inferior de su pantalla y también pueden utilizar el chat para algún otro tipo de comentarios que quieran compartir con las demás participantes. Los talleres están siendo pregrabados, están siendo compartidos también a través de los enlaces que reciben en Zoom, mensajes de recordatorio un día antes y una hora antes para que puedan accesar todo material educativo que se comparte, incluyendo videos y también las presentaciones con todas sus diapositivas. En este penúltimo taller les doy la bienvenida nuevamente a Medardo Naranjo y a Salvador Coleman. Bienvenidos al taller sobre bioenergías. Gracias y buenos días. Sí, buenas tardes. Gracias a todas y todos por su participación en este curso de agroecología, 12 talleres. Ya estamos en la última fase y esperamos, bueno, que continúen con ese interés. Nos falta también otros contactos en función de darle respuesta a las preguntas que ustedes han realizado en los talleres y continuaremos entonces aclarando dudas, continuaremos pues respondiendo esas inquietudes que ustedes puedan tener y así cerraremos cuando concluya ya la aclaración o la respuesta a las dudas del taller número 12, pues concluiremos el curso como tal. Eso es así, el tema de hoy de bioenergía sé que puede causar muchas preguntas incógnitas y hay preguntas en talleres anteriores que hemos visto que se basan en lo que son las fases de la luna, así que aprovechamos y discutimos también este tema y aprovechen para contestar todas las dudas y preguntas que puedan tener, ya que son muchos temas que se van a estar tratando hoy que en Puerto Rico mayormente y también en otros temas de agroecología o agricultura no se tocan mucho estos aspectos, ¿verdad? Que se pudiesen ver un poquito más místicos y espirituales. Así que gracias, Medardo, por traer este tema. Y sé que hay muchas personas que están interesadas, inclusive en la comunidad de Culebra, trabajar con la luna. Así que este taller es específicamente para trabajar esos temas y contestar sus preguntas. Así que gracias, Medardo, y adelante con el taller. Pues bien, el tema de este taller es quizás un poco controversial, pero hay muchas experiencias desde la antigüedad sobre bioenergías que están en el medio ambiente, energías que fluyen constantemente y con las cuales estamos interactuando sin percatarnos en muchas ocasiones. Y también estas energías pues, pueden ser utilizadas por el ser humano y han sido utilizadas por el ser humano en función del desarrollo de distintas actividades como tal. Hoy vamos a referirnos a esto, ¿no? Un poco darle alguna información de qué cosas son las bioenergías, cuáles son ese conjunto de energías, las principales bioenergías con las cuales estamos en contacto y de qué forma podemos pues interactuar con esas bioenergías, cómo podemos utilizarlas, qué función hacen en nuestro organismo, en la salud humana y qué función pueden hacer también en el desarrollo de la agricultura. Vamos a hablar de estas bioenergías y vamos a hablar también de darle algunos ejemplos de cómo pueden utilizarse las bioenergías en función de esto, salud humana y desarrollo agrícola. Bueno, en primer lugar, las bioenergías
son un puente entre la tradición, la tecnología, la ciencia y la filosofía, porque el universo es la unidad del universo. Esa es una de las acepciones, ¿no?, de universo. Es la unidad del universo. Y evidentemente en nuestro universo, pues se une todo lo diverso en función de la vida del planeta Tierra como tal. Lo que existe en el medio es un producto de la evolución y la combinación de elementos, de los elementos de la materia. Eso también está más que demostrado. Ahora, estas técnicas facilitan a los seres vivos las energías e influencias que ellos reciben, que recibimos todos, en forma libre en la naturaleza. O sea, que son energías libres y con las cuales estamos interactuando, estamos recibiendo sus impactos, recibiendo sus acciones sistemáticamente y, repito, en muchos casos, sin darnos cuenta de eso. Estas técnicas son ecológicas. Es una nueva propuesta, una relación dinámica, diferente y coherente. Los seres vivos somos radares biológicos bipolares o bipolares. Somos radares biológicos. Porque en el medio y microambiente las energías biocósmicas y telúricas tienen influencia en todos los seres vivos. O sea, todos los seres vivos, sea del reino animal, del reino vegetal, somos influenciados por esas energías biocósmicas, esas energías telúricas, y recibimos esos impactos en todo momento, porque estamos en contacto permanente con ellas. Vamos a hablar entonces de estas bioenergías. ¿Cuáles son las principales bioenergías que estamos recibiendo constantemente? La radiación solar, la radiación lunar, energía piramidal. Esta no la recibimos constantemente, esta debemos estar en contacto con una pirámide, después lo vamos a explicar, a aclarar, ¿no? Energía magnética. Esta energía magnética sí estamos prácticamente recibiendo constantemente. Nosotros tenemos también un aura, que es la energía magnética que desprendemos, interactúa con el medio ambiente, estamos en contacto con otros sistemas naturales, otros seres vivos, y estamos interactuando esa energía. O sea que esa energía es también, evidentemente, una bioenergía, forma parte de nuestro ser. Hay que decir que yo leí hace mucho tiempo un libro de ciencia ficción. Ustedes saben que la realidad supera en muchos casos la ficción. Acordémonos de Julio Verne con su libro de ciencia ficción, Viaje a la Luna, El Nautilus, 20.000 leguas de viaje submarino, ¿no? Viaje al centro de la Tierra. Bueno, todos esos libros de Julio Verne, cómo se fueron superando en la realidad y cómo la realidad humana actualmente pues está mucho más avanzada que lo que en aquel momento se consideraba ciencia ficción. Bueno, pues leí un libro que planteaba que en el futuro la energía, esta energía que interactúa, que nosotros desprendemos, este aura, va a ser un medio de comunicación también entre los seres humanos, y que esa energía que desprendemos, que es muy particular, todavía mucho más particular que las propias huellas dactilares o huellas oculares, será en el futuro posible medirla, y será también en el futuro posible plantear plantear el libro una solución de que estas bioenergías se mantienen en el medio. Esta energía que nosotros desprendemos se mantiene en el medio por tiempo indefinido, planteaba el libro, y que podía ser detectada, podía ser estudiada, podía ser comprobada, y podía ser pues un rasgo de identidad de cada ser vivo. Es interesante, ¿no? Y no dudo de que en el futuro eso pueda ser una realidad. La energía cromática es otra de las energías que estamos en contacto con ellos. La longitud de onda de los colores, pues ese también es una bioenergía.
La geobiología, vamos a hablar de ella, la radiestesia, eso también son nombres que se le dan a un conjunto de bioenergía que también sistemáticamente está influyendo sobre la vida de los seres vivos. Ahora, ¿cómo estas bioenergías pueden estar al servicio de la salud humana y de la agricultura? Evidentemente, la necesidad de supervivencia y de evolucionar le ha permitido al hombre descubrir muchos aspectos de la naturaleza, y estos conocimientos pasan a ser acervo del ser humano como tal, ¿no? De la humanidad. Llegan a nosotros por transmisiones generacionales, ¿no? Y a lo largo de la historia, estos conocimientos pueden ser o han sido aplicados por las masas más humildes. No han gozado del beneplácito de las élites de poder, porque evidentemente lo alternativo no es lucrativo. Quiere decir que muchas de estas bioenergías no se consideran pseudociencias, no se consideran como un elemento importante en el desarrollo humano. Sin embargo, sí son y sí han estado presentes antes de que surgiera la especie humana sobre la Tierra, pues muchas de estas bioenergías han formado parte del universo en el que estamos habitando. Entremos de lleno entonces en estas bioenergías, los tests geobiológicos y su influencia en los seres vivos. ¿Qué cosas son los tests geobiológicos? En primer lugar, hay que conocernos sobre la red Harman. Esta es una red en forma de una malla de pocas dimensiones. Tiene de norte a sur 2,5 metros, más o menos 20 centímetros, y de este a oeste 2 metros. O sea que es una malla rectangular que cubre todo el planeta. Y esa red tiene, como es lógico, puntos de convergencia, o sea, puntos de unión. Son estos puntos, ¿no? Estos puntos de unión que son energías negativas para muchas actividades de la vida, para muchas especies vivas, tanto del reino animal como del reino vegetal. Esta red puede coincidir en determinados lugares con las energías que desprenden aguas subterráneas, fallas geológicas, energías, por ejemplo, que pueden estar desprendiendo algún sistema soterrado que el hombre ha puesto en esos lugares y va a alterar como tal la energía que desprende de forma natural esta red. Pero es medible, se puede determinar con equipos más sofisticados, se puede determinar con las varillas Harman también, con el Saori. Vamos un poco a explicar esta situación. ¿Cómo se determina esta red? Bueno, en el pasado siglo, el doctor Ernest Harman y un grupo de científicos médicos comprobó la existencia de esta red, de esta malla rectangular con líneas más o menos 21 centímetros de ancho que van de norte a sur, 2,5 metros de separación, y de este a oeste 2 metros de separación, por lo cual tiene esas zonas de cruce, esas zonas de intersección. ¿Y por qué son importantes? Porque en esa zona, esas líneas son líneas de energía, pero en la zona de cruce es donde más se manifiestan estas energías. Y repito, son negativas para muchos seres vivos, tanto del reino animal como del reino vegetal. Es importante realizar estos test geobiológicos. Ya hay muchos lugares, países que se desarrollan estudios en este sentido, que desarrollan estos test geobiológicos cuando se diseña un área habitacional
en función de colocar los lugares donde más tiempo estamos interactuando en posición detenida, ¿no? En puntos neutros, donde no concurran estos centros de energía, porque como una malla muy estrecha, pues la podemos tener dentro de una habitación, la tenemos dentro de nuestro hogar. Hay distintos puntos dentro de nuestro hogar que tienen esa, o sea, esa malla está dentro de nuestro hogar y los son puntos negativos. El ser humano en su evolución ha perdido, fue perdiendo, ¿no?, algunos aspectos sensoriales o disminuyendo la capacidad sensorial de muchos aspectos que permiten a otros animales pues detectar estos puntos, ¿no? Un ejemplo de esto, todo el que tenga perros como mascotas en el hogar se dará cuenta que estos animales tienden siempre a echarse, a reposar en determinados puntos por su propia voluntad. No es cuando los llamamos y ellos vienen, sino cuando ellos voluntariamente se van a echar a descansar, pues tienen puntos determinados donde se echan a descansar. Los perros nunca se echarán a descansar por propia voluntad en un punto de cruce de estas líneas armas, de estas líneas de energía negativa, porque son capaces de detectar, tienen esa capacidad sensorial que en nosotros se disminuyó con la evolución. Y después ponemos también otro ejemplo, pero test geobiológico y salud humana. Bueno, en esta pirámide de acá hemos puesto más o menos una distribución, es una distribución del tiempo del ser humano, que empleamos el tiempo. Ahí vemos que empleamos una tercera parte de la vida, si dormimos como promedio 8 horas, un 26% en actividad de trabajo, alrededor de un 20% de actividad de estudio y de un 5 o un 10%. Es una distribución general. Por tanto, en estos lugares donde empleamos ese tiempo, es importante que estén ubicados en estos puntos neutros, donde no existen, donde no concurren esas líneas de energía negativa. Aquí ponemos algunos ejemplos. Puede haber pacientes que fueron afectados por radiaciones nocivas del medio y hoy tienen tratamiento anticancerígeno y posiblemente continúan siendo afectados en su mismo hábitat. Un test geobiológico quiere decir que por concurrir sistemáticamente en esos puntos de energía negativa, eso puede determinar baja las defensas del organismo y puede determinar que concurran enfermedades como tal. Pueden ser hasta enfermedades cancerígenas. Pero si no variamos esa posición y siempre vamos a mantenernos en la misma posición que nos ha originado ese déficit en nuestro organismo de defensa, van a seguir concurriendo las causas que originan esa enfermedad. Cuando se hace un test geológico, puede dar información y añadir a las terapias de carácter general el aspecto medioambiental. O sea que las bioenergías pueden ser también un puente con la oncología, por ejemplo. Esta rama de la ciencia explica con elementos fehacientes estos temas y con el auxilio de la radioestesia se pueden realizar tests en los lugares de residencia de pacientes enfermos con tratamiento. Los resultados pueden ser muy prometedores y en la práctica se han realizado y se realizan en muchos lugares estos test geobiológicos. O sea que es importante conocer también esta bioenergía, cómo se comporta. Quizás nosotros estemos durmiendo en nuestra cama, la posición que tenemos, por ejemplo, en el cuerpo, ocupamos la posición de la cama donde ponemos nuestro cuerpo a descansar por la noche, esté concurriendo con un punto de cruce de energía negativa. Y eso, con el tiempo, es nocivo para nuestra salud. Hay que decir que de esta energía como tal, estos puntos de cruce pueden detectarse, deben detectarse. Hay muchos ejemplos cuando se detecta la red HARMA. Por ejemplo, en la agricultura,
en función del desarrollo, por ejemplo, pecuario, se han hecho muchas pruebas. Nosotros hemos trabajado acá en Cuba hace años, trabajamos este sistema de la bioenergía, y hace ya como 12 años, pues hicimos una prueba en un área donde estamos en una reproducción de conejos, en una conejera. Hicimos este test geobiológico, hicimos un análisis de estos puntos, una ubicación de estos puntos de cruce de la red Harman, y fuimos a comprobar qué situación tenían los animales que convergían en esos puntos. Y detectamos que, cuando hicimos este tipo de análisis, que, por ejemplo, las conejas reproductoras cuyas jaulas estaban en estos puntos de cruce tenían una situación física más desfavorable que las otras que estaban en zonas neutras. Tenían mayor número de abortos de gazapos, tenían menos desarrollo, se morían más en el parto los gazapos, tenían menos desarrollo estos conejitos en sus primeros estadios, tenían menos peso las conejas, o sea, tenían una situación física más deficiente que el resto de las conejas. Pues hicimos una prueba, sacamos esa coneja con esa situación de esa jaula, la ubicamos en otra posición donde existían conejas con una buena salud, una reproductora con una buena salud, e intercambiamos, así en esa jaula colocamos una reproductora que no tenía esa situación, y en el próximo ciclo de reproducción, esa reproductora que no tenía esa situación, pues empezó a enfrentar esos mismos problemas en ese punto, en esa ubicación de esa jaula, en ese punto de cruce. Bueno, ahí detectamos, al detectar eso, se hizo una reubicación de todo el sistema de la conejera, se eliminaron todos los puntos de cruce, o sea, todas las jaulas que estaban en esos puntos de cruce, porque los puntos de cruce son permanentes, eso es una energía natural de la Tierra, están en lo vertical, hacia arriba, y no se pueden, son inamovibles. Lo que sí podemos es, pues, separarnos de ellos. Bueno, con esa acción de reubicación, se aumentó más de un 12% la reproducción, y hubo un aumento más entre un 8 y un 10% del desarrollo general de la cunicultura en esa área. Y eso fue a partir de un test geobiológico y una reubicación. Hicimos otras pruebas también de los animales, por ejemplo. En una zona de cruce, como es una zona de cruce que tiene un radio de acción de unos 20 centímetros, pues llenamos una caja de cartón de pollitos pequeñitos, recién nacidos, y los regamos todos los pollitos en toda la caja. Pusimos una esquina de la caja en la zona de cruce. A los 10 minutos no había ningún pollito pequeñito en esa esquina de la caja. Todos se habían agrupado separándose de esa posición. Corrimos la caja y donde estaban agrupados los pusimos en esa zona de cruce. A los 10 minutos se habían apartado todos los pollitos de esa zona de cruce. No había ninguno en esa esquina de la caja que estaba en el punto de intersección de la recta. Entonces es evidente que estos animalitos tienen esa capacidad sensorial para apartarse de estos lugares. Hicimos pruebas con hámster y hacen la misma situación, con animales más grandes y hacen la misma situación también, con aves. También pusimos jaulas de pollos de ceba, de engorde, en estas esquinas, y se apartan de ellas. O sea que hay una influencia y hay una acción específica de esta red Harman y estos puntos de cruce sobre la vida y sobre los animales, nosotros incluidos, que puede ser, o sea que de hecho es negativo y que puede ser detectado por muchos animales, y el ser humano sí lo puede detectar ya a través de distintos medios físicos, ¿no? Unos más sofisticados que otros, pero todos son eficientes para determinar la red Harman. Sí, Salvador, ¿alguna pregunta? Te quería preguntar cómo las distintas maneras de identificar estos puntos de cruce. Explicaste que en esa malla, en esa red, siempre donde se cruce la línea que va del norte a sur y del este a oeste,
ahí están los puntos negativos, ¿verdad? Exactamente, esos puntos de cruce, estos puntos de cruce de la línea son los puntos negativos. Por eso planteamos que los animales, al igual que las plantas, nosotros también hicimos algunos ejemplos con plantas, ¿no? Porque es un poco difícil en una plantación, cuando uno hace una plantación, es un poco difícil determinar la red Hartmann para no ubicar una lechuga en el punto de cruce, o no ubicar o no sembrar una, no sé, una semilla de habichuela en ese punto de cruce. Y como son ciclos cortos los de estas plantas, pues no hay mucha, hay que hacer un estudio específico para ir detectando esta problemática. Pero sí hicimos en el caso del desarrollo vegetal, sí hicimos una prueba ya específica de esto y sembramos, en este caso, la prueba se hizo con hortalizas de ciclo un poco más largo, lo hicimos con tomate, lo hicimos con berenjena, lo hicimos con pepino, los ciclos son más largos. Ubicamos plantas en el centro de ese punto de cruce y ubicamos plantas fuera, como es lógico, en un área. Cuando hicimos el análisis específico del desarrollo de esas plantas y de la productividad de esas plantas, todas las que estaban en el punto de cruce tenían entre un 12 y un 15% menos de rendimiento y menos de desarrollo vegetativo. Después fuimos a ver las plantaciones permanentes. Por ejemplo, cuando hay frutales sembrados en un jardín o en una plantación de frutales, no todas las plantas se desarrollan de igual forma. Hay plantas que se quedan más pequeñas, que son menos productivas. Fuimos a analizar específicamente esas plantas que tenían esas cuestiones y detectamos también que la mayoría de las plantas donde concurrían esos factores estaban en esos puntos o muy cerca de esos puntos de energía negativa. ¿Qué hicimos entonces? Eso lo hicimos con plantas ornamentales y también con algunos frutales, pues hicimos plantaciones específicas colocando plantas en esos puntos de cruce de la misma especie y otras en puntos de energía neutra. Y hicimos un análisis durante 3 años, porque son cultivos permanentes, ¿no? Lo hicimos también con algunas plantas ornamentales cuyo ciclo de desarrollo era más corto. Y en todos los casos, las plantas que estaban en los puntos de cruce tenían un desarrollo menor que las plantas que estaban en los centros de energía, en los puntos de energía negativa. Hay algunas informaciones, ahora algunos científicos que se han dedicado a esto en plantaciones, ya con los drones y con los estudios que se pueden hacer verticales, de tamaño de los vegetales y estas cosas. Se han hecho estudios y es interesante porque hay algunas fotos de estudios en plantaciones semipermanentes, ¿no? Donde se puede detectar cómo hay una oscilación en el tamaño de estos vegetales y cómo esa oscilación viene también en cuadrículas, viene en posiciones de estos puntos de cruce. Porque hay que decir que esta red Hartmann también se multiplica. Hay una red de cruce mayor que multiplica alrededor de por 3 estas dimensiones. Entonces, esos puntos es una red mayor, o sea, sería una red menor, hay una red mayor. Esos puntos donde convergen esa red mayor, todavía las energías negativas son más, tienen mayor potencia de esta energía. Y eso, pues, se ha podido detectar de esta forma, ¿no? O sea que es evidente que hay esa influencia. Hicimos también con germinación de semillas y la germinación de la semilla y el desarrollo de los primeros estadios en las plantas cuando están en los puntos de cruce es menor que las que están en otras energías negativas. Y esto nos sirvió para también reubicar, digamos, en una casa de cultivo donde tienen muchas bandejas para la siembra, para el desarrollo, pues fuimos a comprobar que había bandejas que alguna parte de ellas tenían menos desarrollo que otras. Y cuando vamos a hacer el estudio geobiológico, pues esa parte de la bandeja estaba coincidiendo con puntos de energía negativos. Y había menos desarrollo, se observaba ya en la plantica desarrollarse que había menos desarrollo vegetativo de esa planta. Lo que sucede en esto es que cuando uno las mueve y las cambia de posición, pues el vegetal recupera
esta situación, ¿no? Igual que los animales. Pero imagínense que fuera una posición permanente, por eso hablamos del ser humano y el lugar. Imagínate que usted siempre se siente a ver la televisión en su buen sillón, en su buena butaca, en una posición permanente en la casa, y que esa posición coincida con un punto de cruce negativo. Pues usted está recibiendo la influencia negativa de esa energía durante todas las horas que esté sentado ahí. O cuando duerme en su cama, concurra ese punto en la posición donde usted duerme, como habíamos planteado anteriormente. Por eso es que es importante esta influencia del test geobiológico. Se han hecho en salas de terapia estos análisis de test geobiológico. Se ha detectado que en estos lugares, hay una mayor morbilidad en las camas que están en esos puntos de cruce, que coincide la posición del enfermo en esos puntos de cruce. Y ya hay lugares en que esto se tiene en cuenta para la reubicación y dejar esas áreas para los pasillos y no para la ubicación del personal, o sea, del enfermo que está ubicado permanentemente en esa posición. O sea que esto es un ejemplo de bioenergía. Vamos a hablar de otras más, ¿no? No solamente es la red Harman, hay otras más. No solamente son los test geobiológicos los que nos pueden detectar o determinar cómo influyen las energías sobre la vida humana, también cómo se pueden utilizar otras energías en función de la salud humana. Pero me da esta de la red Harman es como particularmente de importancia y tiene un potencial para los diseños agrícolas. Yo no sé si a veces, pues, aunque uno, o sea, en tus observaciones se vieron distinciones en cultivos como de berenjena, de tomate, pero ahí tal vez para el agricultor es más difícil, es siempre estar pendiente a la red para cultivar esos cultivos de ciclo intermedio, pero ya para la siembra de frutales, que son árboles que van a estar indefinidamente en un mismo lugar, yo creo que sería productivo para el agricultor ir a identificar esos puntos. Y no sé si puedas mostrar un poco, no sé si tú tienes tu utensilio que los puedan mostrar, no creo que los tengas ahí en la mesa, pero tal vez si no describir cómo las personas puede o las distintas tecnologías que hay para identificar esos puntos. Me imagino que hay algunas maquinitas que lo detectan, pero también uno mismo con algunos metales, con un material que pueda detectar esa energía, y cómo uno va caminando de norte a sur, de este a oeste, y va identificando donde los utensilios se cruzan, pues sí, suelen ser puntos negativos, y asimismo uno con herramientas rudimentarias uno puede identificar esos puntos positivos, esos puntos negativos. No sé si puedes un poco describir cómo las personas lo pueden hacer en su propia casa y empezar a experimentar con esa energía. Sí, esta varilla que le llaman las varillas Harman o varillas del Saorí también. Bueno, aquí en esta diapositiva la vemos aquí en la parte inferior derecha, centro derecho, inferior. Son estas varillas. No las tengo ahora, pero sí hemos hecho ejercicio. Y ahí tuve la posibilidad también de compartir esta experiencia ahí en Utuado cuando estuvimos allá en el 2016. Pues hablamos de estos temas, hicimos algunos ejercicios ahí prácticos, ¿no? Estas varillas se pueden hacer de material no ferroso. Generalmente se hacen de varillas finas de aluminio. Cuando digo varillas finas, porque son de 2 milímetros, 1,5 milímetros de aluminio, con unos 30 centímetros. Estamos hablando de alrededor de unas 6 pulgadas de largo. Se hace la varilla en forma de un ángulo de 90 grados. La parte más larga tiene alrededor de esas 6 pulgadas de largo. La otra parte es del tamaño de la mano, la parte que se va a agarrar la varilla. A esta varilla, la parte de agarre, pues nosotros generalmente lo que le ponemos es una cubierta, ¿no? Puede ser, utilizamos mucho los bolígrafos desechables,
para ese plástico del bolígrafo desechable, colocarlo dentro de la varilla, se dobla la puntita de abajo y ya queda esa varilla suelta ahí. El problema es que gire libremente, que nosotros al agarrarla con la mano no tengamos ninguna influencia sobre el giro libre de la varilla, que ella pueda girar libremente. Pues con dos varillas de estas, separando las manos, alrededor de unos 40 centímetros, separando estas manos, las manos, manteniendo como se ve aquí en la posición las varillas verticales, se va caminando de norte a sur y de este a oeste. Y al caminar lentamente hay un momento en que estas varillas de forma natural se cruzan, tienden a cruzarse las varillas, hacen un giro, las varillas que van así, hacen un giro y van a cruzarse las varillas. Si marcamos esos puntos, vamos a ver entonces que hay una recta rectangular. Esos puntos que pueden oscilar unos 20 centímetros, moverse esos puntos 20 centímetros, pues con estas varillas se pueden detectar. Hay instrumentos más sofisticados que ya no solamente determinan el punto de energía, sino también el potencial de esa energía. Y esos instrumentos, pues, sí existen, sí los están, se hacen estudios de radiestesia a partir de estos instrumentos y son muy usados en otras tecnologías, ¿no? Pero sí se puede detectar, sí se puede determinar con estas varillas también. Se pueden también determinar estos puntos con un péndulo. Pero en el caso entre uno y otro hay que ser más observante. El problema del péndulo tiene un poquito más difícil de detectar lo que es con la varilla como tal. Pero sí se puede así establecer esa arma para ir detectando esto. Y lo que plantea, pues es evidente que para plantaciones permanentes, sobre todo de frutales, plantas ornamentales, un jardín y todo esto, sí es interesante y lo hemos hecho. Nosotros hace como 4 años, acá allá en México, pues en algunas personas, algunos profesores de la propia universidad, en sus jardines, pues hicimos algunos de estos ejercicios, ¿no? Y hicimos estos estudios, hicimos plantaciones con estas características de plantas ornamentales y también de frutales, cítricos, sobre todo, ¿no? Con estas características, a partir de análisis que hacíamos de algunas parcelas, algunos jardines grandes que tenían estas plantas frutales, algunas improductivas, con enanismo, con problemas de clorosis, poco desarrollo. Cuando hicimos el estudio, pues le demostramos, mira, que hay unos puntos de cruce. Como hay que ver para creer, pues ahí le propusimos a algunos de ellos hacer algunos cambios en la posición de estas plantas. Y en un transcurso de 1 año, de 2 años, pues el cambio fue total en esas áreas. Y así, pues, se hicieron algunos experimentos también ya en áreas de producción de frutales, en fincas de la universidad, y se trabajó con este sistema. Y los resultados, pues, ya los habíamos comprobado aquí en Cuba, ¿no? Es una cuestión que ya llevábamos con la experiencia práctica del resultado como tal. Pero para demostrar allá estas cuestiones, que yo digo, por eso digo que las bioenergías son crean un poco de escepticismo. Para demostrar esto, hicimos esa práctica y se pudo comprobar, se pudo demostrar allí que evidentemente estas bioenergías tienen una influencia negativa para un grupo de seres, para la mayoría de los seres vivos. Digo la mayoría porque hay algunos arácnidos que van a esos puntos a aparearse. Porque, digamos, cuando vemos, sobre todo en primavera, vemos una nube de mosquitos, ¿no? Que están dando vueltas y dan dando vueltas. Esa nube de mosquitos que está dando vueltas en la posición permanente, porque ellos están dando vueltas, pero no se mueve mucho. Ese es un punto de cruce negativo de estas líneas, donde van esos mosquitos que están dando vueltas, los mosquitos en función del apareamiento. O sea que hay algunos seres vivos que escogen esos puntos también de energía negativa para alguna actividad biológica como tal. Una última pregunta, antes que pase a la próxima parte, que sé que queda mucho por discutir. ¿Cómo se manifiestan estos
estas varillas, si uno viene caminando y cruza un área por donde hay un flujo, una corriente de agua hidrológica subterránea, tiende a cruzar, tiende a tener más fuerza ese cruce. ¿Cómo sería o sea, cómo se manifestaría? Sí, cuando hay energías que no son bioenergías, que son energías inducidas, pues estas varillas se cruzan más rápidamente y el efecto es más, no es un efecto, no es un movimiento más suave el que hace al cruzarse los puntos, sino que se cruzan más rápidamente y el cruce es mayor. Casi se ponen en posición, ¿cómo se llama? Lineal, una varilla con la otra. El ejemplo se puede hacer muy práctico. Aquí estamos con las computadoras. Bueno, si ponemos esa varilla sobre un teléfono celular, sobre una computadora, unos 20 centímetros arriba, vamos a ver que independientemente de donde estén, puede estar en un punto de crudo de energía positiva o negativa, donde quiera que existan estos equipos que desprenden estas energías al medio ambiente, estas varillas se cruzan muy rápidamente sobre una computadora, sobre un teléfono celular, sobre efectos electrodomésticos, o los hornos de microondas tienen ese efecto también. O sea, que sobre energías inducidas sucede cuando hay cables eléctricos soterrados, al caminar sobre esos cables, pues también tiene esta influencia. Cuando hay corrientes de agua subterráneas que emergen también estas energías, también tiene este efecto. Por eso hay personas, hay que decir que esto, el ser humano forma parte de este conjunto, ¿no? Porque estas varillas, si las colocamos sobre una estructura, no sé, de madera, hicimos también, comprobamos estas cuestiones también, sobre una estructura de madera, sobre esto, colocamos las varillas en esa misma distancia, en esa posición, empujamos el carrito de madera y hacemos coincidir la varilla sobre estos puntos de cruce negativo y no hay ninguna reacción de la varilla. Y el problema es que comenzamos diciendo que nosotros somos también seres vivos, somos radares biológicos bipolares y que esas varillas tienen que tener nuestra energía en contacto, tiene que estar en nuestra aura, tiene que estar en nuestro nivel de contacto energético con el medio ambiente para que funcionen estas varillas como tal. No la colocamos en otra estructura física y no hay una respuesta de la varilla, no detecta esas energías, esos puntos de energía, porque nosotros formamos parte de ese conjunto energético que es capaz de detectar esos puntos con nuestra energía transmitida a través de las varillas. Bueno, otro, ¿si hay alguna otra pregunta? No, continuemos. Vamos a otra de las bioenergías que es más conocida que la geoestesia, o sea, que la red Harman, y es el magnetismo. Un poquito de historia, según la leyenda, Magne, que era un pastor griego, mientras pastoreaba cabras, sintió que su cayado guarnecido en hierro era atraído hacia una roca por fuerza desconocida. Este cayado son unas varas de madera con una punta protegida en hierro, ¿no? Que utilizaban los pastores de la antigüedad. Y por eso es que el nombre de esta energía se le puso energía magnética, por el nombre de este pastor. Ya en el siglo III a.C., Aristóteles fue el primero evidenció y dejó escrito propiedades terapéuticas de los imanes en los humanos. Y a lo largo de más de 2 milenios, los imanes han tenido una práctica, siempre han formado parte del desarrollo de la humanidad y esa práctica se ha expandido a muchas ramas de la ciencia, de electrónica, aviación, comunicaciones, industrias, medicina, etcétera, etcétera. Y la importancia del tratamiento magnético. O sea, el tratamiento magnético es importante para distintos aspectos. Vamos a hablar acá
del tratamiento magnético al agua de consumo humano y al agua de riego de la agricultura. Aquí vemos el efecto de los imanes, ¿no? Cómo se comporta un imán y cómo se comporta la polaridad de nuestro planeta como tal. Teniendo en cuenta que el polo sur magnético está contrapuesto al polo geofísico, ¿no? Está hacia el norte y el polo norte magnético está hacia el sur. Ahora bien, ¿qué sucede cuando damos tratamiento magnético al agua? Fíjense que no estamos hablando de magnetizar el agua. El agua no se magnetiza, porque esa capacidad de magnetizarse solamente lo tienen algunos metales, ferrosos sobre todo. Pero sí le podemos dar tratamiento magnético al agua, a las plantas, al ser humano, a los animales, a las semillas, a cualquier ser vivo, se le puede dar tratamiento magnético. Se puede poner dentro del radio de acción de un campo magnético y ver cómo este influye. Pues este tratamiento magnético al agua es una tecnología muy sencilla. Consiste en hacer pasar el flujo de agua que circule dentro de un campo magnético. Ahora, el área donde se colocan los imanes, donde se coloca el magnetizador, debe ser la conductora donde circule el agua. En esa área de unos 20 centímetros, estoy hablando de una, ¿cómo se llama? De una, no sé, 8 pulgadas, de 8 a 10 pulgadas, debe ser plástico, debe ser PVC, no debe ser metálico. La conductora puede seguir siendo metálica a ambos lados, pero donde se coloca el magnetizador debe ser plástico, porque las conductoras metálicas disocian ese magnetismo. Cuando se coloca el magnetizador, se hace circular el agua por ese campo magnético y esa agua con tratamiento magnético es muy beneficiosa para la salud humana. Esa agua aumenta el poder de disolución. Esa agua es capaz de, por lo tanto, de disolver más los nutrientes a la hora de cocerlos, de cocinar los alimentos. Como aumenta el poder de disolución, digamos, tiene una influencia directa sobre la salud humana. Tomar agua tratada magnéticamente va a posibilitar que nuestro organismo elimine más los residuos, evita la litiasis, que son los cálculos renales, cálculos vesiculares, esta acumulación de calcárea que hay dentro de nuestro organismo, pues se elimina tomando el agua tratada magnéticamente. En la agricultura tiene una influencia tremenda porque hace mejor los sistemas. Aquí vemos lo que sucede cuando hacemos pasar el agua por un campo magnético, una conductora de PVC. O sea, con una conductora de PVC le colocamos estos imanes, en la diapositiva de abajo a la derecha. ¿Y qué sucede? Bueno, en la diapositiva de arriba el agua viene circulando en un desorden molecular. Cuando pasa un campo magnético tiene un ordenamiento molecular del agua. Es una acción física. El agua sigue siendo H2O, no hay ninguna alteración en su composición, sino hay una reestructuración de la posición de estas moléculas, un ordenamiento molecular. Y ese ordenamiento molecular que rompe el movimiento caótico del agua hace que mejore su potabilidad en general y va a adquirir un grupo de propiedades que son propiedades físicas, que favorece el uso del consumo humano y el uso de la agricultura. Disuelve mayor grado de sales, suciedades, facilitando una limpieza más eficiente. Favorece los procesos de cocción de alimentos, así como la disolución de nutrientes. Estimula los procesos endocrinos, facilitando la producción de jugos biliares. Aumenta la digestibilidad de los alimentos. Tiene acción diurética. Ayuda a la disolución de los cálculos biliares y renales. Todo eso son acciones específicas que tiene el agua tratada magnéticamente al consumidor. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que sucede en el agua. Esto es un magnetizador. Los fluidos acuosos, cuando se someten a esta acción mecánica, por lo general vienen en este estado, ¿no?, caótico. Cuando pasan por el campo magnético, tienen esa salida estructural, o sea, esa salida
ese ordenamiento estructural, y esa influencia del campo magnético es lo que hace que adquieran estas propiedades el agua como tal. Ahora, en el caso de la agricultura, bueno, miren, esto es una diapositiva. Aquí ven los sistemas de riego de PVC y estos son los magnetizadores. O sea, el agua al circular por esta conductora dentro, que tiene este campo magnético asociado, al pasar dentro de ese campo magnético, adquiere esas propiedades que ya hablamos. ¿Y por qué es tan importante la agricultura? Por muchas razones. Primero, como es capaz de disolver mayor cantidad de sales, pues esta agua va a disolver mayor cantidad de nutrientes en el suelo. Solo tiene una fertilidad potencial. Son los nutrientes que están, las sales que están fuertemente retenidas por las partículas del suelo, que no se liberan, ese intercambio catiónico no se libera totalmente con el agua común de riego, pero si el agua es tratada magnéticamente es capaz de disolver hasta un 30% más de esas sales que están retenidas, de esa fertilidad potencial del suelo, o sea, de esas sales que están retenidas por el suelo. Es como si aplicara una fertirrigación sin aplicar fertilizante, sino aplicando agua tratada magnéticamente que es capaz de disolver más los nutrientes que tiene el suelo. Es una acción directa que, como es lógico, estimula el desarrollo de las plantas, el desarrollo vegetativo. Pero el agua tratada magnéticamente disminuye la resistencia a la tensión superficial de las moléculas de las raíces, de las moléculas de la epidermis de las raíces de las plantas. Y al disminuir esa tensión superficial, hace que la planta absorba mayor cantidad de agua de la solución del suelo, de esa agua que tiene las sales disueltas, absorbe mayor cantidad la planta. ¿Qué quiere decir esto? Que va a utilizar más ese potencial de humedad que tiene el suelo la planta. Por tanto, se pueden hasta disminuir en un 25% los riegos sin que la plantación entre en un estrés hídrico. Y eso es importante en la agricultura, porque eso es recurso hídrico que se ahorra, pero también es recurso energético a la hora de propiciar riegos. Hasta en un 25% se puede disminuir los riegos cuando damos tratamiento magnético al agua de riego. Tiene otra ventaja, como disuelve las sales, los sistemas de riego, sobre todo los sistemas de riego localizados, estos con microaspersión y goteo, tienen una durabilidad a veces limitada porque se obstrucciona la salida, se obstrucciona el microaspersor o la válvula de goteo se obstrucciona por las sales que se van acumulando en el interior. Cuando cortamos una conductora, una manguera de riego que ha estado meses regando, cuando la cortamos vemos que en su interior tiene un sarro que cubre el borde interior, o sea, que cubre todo el interior. Esas son las sales que se van acumulando. Cuando se le da tratamiento magnético al agua, pues esas sales se disuelven en forma de lodos inactivos o que se disminuye la tensión superficial de adherencia, se disuelven y circulan en el torrente en forma de lodos inactivos que no se adhieren y por tanto no funcionan, le dan mayor vida a los sistemas como tal. ¿Dónde colocarlo? Bueno, como es un ordenamiento molecular, siempre se plantea que los magnetizadores deben colocarse lo más cerca posible de la salida, de la emisión de la salida del agua como tal. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en conductoras que tienen en su circulación muchas deflexiones, o sea, que cambien el ángulo muchas veces, ese movimiento físico interior de circulación del agua crea una turbulencia en el interior. Cada vez que hay un ángulo de circulación dentro de la conductora, hay una turbulencia de ese movimiento. Y como la influencia de este tratamiento magnético es un ordenamiento molecular, la turbulencia tiende al desorden molecular de las aguas. Este ordenamiento molecular se mantiene en tiempo por un periodo de 24 a 48 horas. O sea que es agua que circula por ahí, no es que cuando sale ya del área de influencia de la energía magnética, del campo magnético, pierde esa propiedad, sino que esa propiedad la mantiene el agua, pero lo mantiene una determinada cantidad de tiempo. Por lo tanto, no se debe colocar los magnetizadores
a la entrada de una cisterna, de un lugar donde vamos a acumular el agua, porque cuando pase ese periodo de tiempo, vuelve a surgir ese desorden molecular en el agua. Debe ser lo más cerca del emisor de agua. Agua para el consumo, si tenemos un sistema esto de filtro que tenemos en las casas, eso es, pues le podemos poner a la salida de la llavecita, le podemos poner ahí un imán o dos imanes pequeños, le podemos poner una cinta magnética alrededor de la llavecita plástica esa y cada vez que abrimos el grifo para llenar el vaso de agua, está circulando el agua por un campo magnético. Hay algunos filtros que vienen con unos magnetizadores internos, ¿no? Pero ¿qué sucede? El agua que va a recibir tratamiento magnético es el agua que está en contacto con el radio de acción del campo magnético de ese imán, ese magnetizador que se coloca en el interior. Si es muy grande el recipiente, el agua que está circulando, o sea, el agua que está más alejada, no recibe ese campo magnético. En este caso, se puede resolver el problema colocando el magnetizador cerca de la salida del agua del filtro, en el interior del filtro, pero cerca de la salida, cosa que el agua tenga que circular, obligar, ¿no?, al agua que tenga que pasar cerca de ese magnetizador. Hay algunos que vienen en el interior de la salida, ¿no?, en el interior de la salida, y eso sí cumple la función porque todo el agua tiene que salir y entrar en contacto con el campo magnético. Queremos decir esto, que las posiciones estáticas del agua que no circula solamente va a estar recibiendo tratamiento magnético el agua que está dentro del radio de acción del campo magnético que origina ese magnetizador que hemos colocado. Por eso que se pone en externo, en el PVC, este magnetizador está creando un campo magnético, hay uno por acá y otro por abajo, son dos imanes que se ponen, uno por abajo y otro por arriba, ahí se unen eso, o sea, físicamente se aprietan, se unen a la conductora y ahí se está creando ese campo magnético. Puede surgir una pregunta, positivo o negativo, negativo o positivo. La influencia es la misma. Lo único que cambia, si ponemos positivo y negativo, o sea, los imanes, ya vimos que los imanes acá, los vimos aquí, ¿no? Tienen campo norte, polo norte y polo sur. Si estos imanes lo ponemos en esta posición y otro imán lo ponemos en la misma posición abajo, el ordenamiento molecular va a tener un ordenamiento molecular como tal. Si le cambiamos la posición y ponemos el otro de abajo inverso, lo único que hace es que se invierte el ordenamiento molecular, pero sigue siendo el mismo ordenamiento molecular y tiene la misma influencia. Es la posición de las moléculas de agua dentro del flujo lo que cambia. No va a cambiar nada si se pone positivo y negativo, negativo y positivo. Pues entonces, estas son las ventajas que puede tener el agua para la agricultura. Ya le dije, hicimos durante muchos años, más de 10 años, estuvimos haciendo diferentes experimentos con esto aquí en Cuba. También lo hemos hecho por varios años en México y los resultados está generalizado el problema del tratamiento magnético al agua. No es una tecnología cubana, hay que decir que hace más de 40 años, por ejemplo, en otros países se desarrolla vinculado a la agricultura, el tratamiento magnético al agua para el riego. Y hay que decir también que la humanidad hace muchos años, más de, creo que ya como 200 años casi, que se utilizan los imanes en función también, por ejemplo, las calderas de vapor. Las calderas de vapor que tienen cientos de metros de tuberías. Esas tuberías, como debe circular agua a altas temperaturas, pues se obstruccionan muy rápidamente. Y una solución para que no se obstruccionen esas tuberías era colocar imanes a estas conductoras, a estas tuberías, ¿no? Lo que sucede es que estos imanes se ponían también sobre el metal y por tanto la acción magnética, el campo magnético se distorsionaba un poco, pero también ejercía una influencia y le daba mucha más durabilidad a esas calderas de vapor, al sistema de circulación del agua en las calderas de vapor, y eso hace centenares de años que se ha venido utilizando.
actualmente para mejorar la combustión tanto de diésel como de gasolina, pues se colocan magnetizadores en los motores de combustión interna, magnetizadores también, imanes en el sistema de alimentación de estos motores y mejora esa combustión, mejora el octanaje, por ejemplo. Es como si pusiéramos la gasolina de más octanaje, mejora el funcionamiento de inyección de los sistemas diésel. O sea que tiene muchos usos vinculados al desarrollo de la humanidad. Y dentro de la salud humana, pues tenemos también la magnetoterapia. Esto sí, ya es de un uso muy común para el tratamiento a muchas afecciones físicas, ¿no? La magnetoterapia es una práctica dentro de la fisioterapia. Envía campos magnéticos estáticos o permanentes sobre el cuerpo humano. Hay que tener en cuenta que nuestro cuerpo está compuesto en más de un 80% por agua, y entonces si tiene esa influencia el campo magnético sobre las moléculas del agua, ese ordenamiento molecular, esa agua que circula en nuestro cuerpo también tiene un desorden molecular. Cuando colocamos un campo magnético, pues hay un ordenamiento molecular de los líquidos, del fluido que está en nuestros músculos, y eso mejora el funcionamiento de nuestra estructura ósea, nuestra estructura molecular. Y estos campos magnéticos de alta o baja intensidad, pues inciden sobre partes del organismo, disminuyen las inflamaciones, alivian el dolor, regeneran tejidos afectados. Se utilizan bobinas. Acá abajo tenemos, esto es un ejemplo en la diapositiva de arriba, ¿no? De cómo es la influencia en la estructura muscular. Aquí abajo tenemos pues el tratamiento que se hace ya con estas bobinas al cuerpo en general, ¿no? Haciendo circular con ese campo magnético, se coloca el cuerpo dentro de la influencia de ese campo magnético, y esta es una de las formas de la magnetoterapia. Hay equipos también de magnetoterapia que son más pequeños, que nos colocan los imanes en una posición del brazo porque está inflamado el codo, te ponen acá un imán y acá otro, te dan ese tratamiento magnético, y es muy positivo en el caso de la salud humana. Entonces, estos son ejemplos de la energía magnética en función de la agricultura y de la salud humana. Vamos a hablar ahora de energía piramidal, si no hay alguna pregunta al respecto. No, puede continuar. Bueno, la energía de las pirámides, esta es también una bioenergía, porque es una energía natural, pero en este caso no es una energía que esté circulando libremente, sino que está dentro de una estructura piramidal. Y esta energía piramidal tiene un efecto positivo también en los seres vivos. También forma parte también de las terapias alternativas. Es reequilibrante, es antiestresante, energiza, conserva, disminuye disminuye la acción bacteriana sobre muchos productos. Por eso también tiene efectos momificadores. No permite la putrefacción, sino que llega a la momificación. Esta energía piramidal, hace muchos años, un francés visitando la pirámide de Keops observó que se habían momificado algunos cuerpos de ratas dentro de la pirámide, ¿no? Observó esto y se llevó ese impacto, ¿no? Esa pregunta sin respuesta a Francia. Hizo una copia a escala de la pirámide de Keops. No construyó otra pirámide de Keops, sino hizo la copia a escala y colocó entonces cadáveres de gatos y de ratas dentro de la pirámide, de esa estructura piramidal, y observó también que no se putrefactaban, sino que se momificaban. Y ahí se empezó a estudiar estas energías en el interior de las pirámides. Energías que ya utilizaban, porque para qué se hacían estas pirámides eran las tumbas de los faraones, ¿no? ¿Y dónde se colocaba el sarcófago del faraón? Bueno, en la cámara del faraón,
que está en el centro de la pirámide, a 1/3 de altura del centro de la pirámide, es donde más se concentran las energías dentro de una pirámide. En el centro, que es la vertical, que baja desde el punto más alto de la pirámide, vertical hacia el piso, hacia el suelo, a 1/3 de la altura, de abajo hacia arriba, es donde mayor se concentra la energía dentro de la pirámide. Entonces, aquí vemos una muestra de las pirámides como tal, ¿no? La base de la pirámide, su arista, el apotegma, que es la posición media de la base entre dos aristas, y la importancia que tiene la estructura de la pirámide como tal y sobre todo su ubicación. Porque si tenemos en cuenta que existe la red Harman y que las pirámides se pueden hacer de distintas dimensiones, pues debemos siempre hacer que el centro de la pirámide coincida con un área de energía neutra. No colocar la pirámide, siempre se hace un estudio geobiológico para no colocar una pirámide cuyo centro coincida con un punto de energía negativo, sino con un punto de energía neutra. Si la pirámide es grande, evidentemente alrededor o dentro del área de la pirámide va a haber algunos puntos de energía negativos y eso lo podemos tener identificado para interactuar con ellos de una manera correcta. ¿Por qué digo esto? Porque las pirámides se pueden construir en función también de la salud humana, en función del tratamiento a semillas, material de propagación, de conservar productos agrícolas frescos. Miren acá, aquí tenemos cómo se construye una pirámide. Aquí vemos una pirámide y aquí vemos, bueno, pues una persona que está, en este caso está, bueno, pues haciendo ejercicio de concentración, yoga, pero no es necesario, que puede sentarse dentro de una pirámide a leer, a oír música, a conversar con otra persona, porque es una acción física. Si es capaz de concentrarse, de relajarse más, pues si tiene esas posibilidades, lo puede hacer y va a haber una acción más rápida. Pero el efecto de la pirámide sobre nuestro organismo, esos efectos antiestresantes, relajantes, es una acción física porque es una energía que está recibiendo nuestro organismo. Las pirámides pueden ser construidas de diferentes materiales. Pueden ser construidas también de metal, pero metal no ferroso. El aluminio, muy común, porque es liviano. Puede ser construida la estructura de madera, de fibras vegetales. Es la forma piramidal. Y no hay que hacer una pirámide, como ustedes ven, con paredes, ¿no? Sino solamente las aristas. Y no es necesario ni hacer la base. O sea, fíjense que esta pirámide, esta sería la base y esta las aristas. Pero solamente con poner las aristas en estas dimensiones que damos acá, empotradas en el suelo, no se requiere tener esta varilla de base, no se requiere. Son las 4 aristas que debemos poner a estas dimensiones, ¿no? La longitud de la arista es 0.9 con la longitud de la base. ¿Qué quiere decir esto? Que si hacemos una pirámide de 1 metro de base, es decir, 1 metro de largo, una pirámide cuadrada así, 1 metro de largo, vamos a ponerle 90 centímetros a las 4 aristas. Las 4 aristas pueden estar empotradas en el suelo, separadas por 1 metro, sin que sea necesario hacer la base, repito. Ahora, otra cuestión que hay que tener en cuenta a la hora de ubicar las pirámides es que la pirámide debe colocarse siempre perpendicular al norte magnético. La base de la pirámide debe estar perpendicular al norte magnético. Como es 4, bueno, cualquiera de las 4 partes de la base, una de ellas debe estar perpendicular al norte magnético. Y eso se determina con una brújula del norte magnético. Ponemos la pirámide perpendicular a esa posición del norte magnético. A 1/3 de la altura, decimos el punto de mayor concentración. Puede estar más tiempo dentro de la pirámide, pero ya con 30 minutos como mínimo que estemos dentro de la pirámide, vamos a estar recibiendo esa energización total. Se pueden colocar materiales de siembra, semillas, hemos hecho toda esta práctica. De todo esto que estamos hablando, lo estamos planteando acá porque lo hemos llevado a la práctica en repetidas ocasiones durante mucho tiempo para comprobar. Hemos comprobado todo esto, hemos estudiado, hemos revisado muchos materiales, pero después hemos comprobado esto en la práctica. Hemos colocado semillas dentro de la pirámide
distintas cantidades de tiempo. Hemos comprobado el potencial de germinación de esas semillas comparadas con otras, y sí se activa el potencial de germinación. El desarrollo de las plantas en los primeros estadios es mayor. Hemos puesto productos agrícolas, frutos agrícolas, pimiento, por ejemplo, pepino, tomates, dentro de la pirámide y otros puestos fuera. Hemos colocado una caja, por ejemplo, llena de tomates maduros dentro de una pirámide y una caja llena de tomates maduros cosechados el mismo día, la misma variedad, el mismo surco, todo eso, fuera del área de la pirámide. A los 6 días, el tomate que está afuera, hemos tenido que llevarlo a una despulpadora para hacerlo pulpa, porque ya no se podía consumir. A los 21 días hemos sacado la caja de tomates dentro de la pirámide para comerlo como tomate fresco. Se ha conservado durante ese periodo. Hemos puesto también estos frutos agrícolas dentro de la pirámide y lo hemos dejado 90 días. Se han momificado completamente, se deshidratan completamente, pero no se pudren. Y estos son ejemplos de cómo darle uso a esa energía que se concentra dentro de la pirámide. Energía que ya muchos años antes de Cristo la humanidad estaba usando, porque precisamente estas pirámides que se han construido durante todo el planeta, no solamente las de Egipto, sino las pirámides que se construyeron acá en la cultura mesoamericana, pues también tenían esas características, ¿no? Y toda esa estructura piramidal pues conserva. Se puede conservar, por ejemplo, la navaja de afeitar. Si quiere conservar más el filo de esa maquinita, de esa navaja de afeitar, pues construyase una pequeña pirámide con estas proporciones de tamaño, coloca el perpendicular al norte magnético en el baño, en el lugar donde usted, y coloque dentro de esa pequeña pirámide la máquina de afeitar, o una navaja de afeitar, o un cuchillo para mantener el filo, y compruebe con otra que tiene fuera para que usted vea cómo se multiplica por más de 10 veces la posibilidad de uso, porque no pierde el filo, se mantiene mucho más afilado el que está dentro de esa estructura piramidal. Son ejemplos prácticos del uso de la energía piramidal. Bueno, vamos a ver entonces el impacto que tienen en muchas actividades de la agricultura. Ya hemos hablado de muchos de ellos, los efectos positivos que podemos alcanzar cuando aplicamos mucha de esta energía, el tratamiento magnético al agua de riego, la conservación de productos, la estimulación a los potenciales de germinación de la semilla. Es muy fácil de comprobar. Colocar una cantidad de semillas determinada dentro de la pirámide o colocar esas semillas también dentro de un campo magnético y comprobarlo con semillas iguales después, el poder de germinación y el tiempo de germinación. El tratamiento magnético del agua, bueno, incrementa los rendimientos por área en más de un 12%, disminuye, ya habíamos hablado, la intensidad de los riegos y la cantidad de agua para regar, tiene una mayor calidad los productos, hicieron un análisis organoléptico de productos agrícolas tratados con agua, o sea, regados con agua tratada magnéticamente, y la composición es mejor, es más saludable el producto, disminuye los efectos redox, o sea, son los efectos estos que tienen las distintas sustancias sobre materia orgánica como tal, aumenta la durabilidad del producto porque lo conserva. Pueden hacerse, debe decirse que ya hay países asiáticos que hacen almacenes para productos frescos, agrícolas frescos, en forma de pirámide. Y dentro de un almacén grande, pues tienen distintas pirámides colocadas más pequeñas y ahí van poniendo los productos con ese objetivo de conservar estos productos. Todo eso son ventajas. El estado fitosanitario también, hicimos comprobaciones en este sentido también, y tanto plagas como enfermedades se disminuyen. Las plantas que están dentro de una pirámide
las plantas que están recibiendo el riego con agua tratada magnéticamente, las plantas que están recibiendo energía magnética, porque también hicimos pruebas de esto, ¿no? Poner unas semillas dentro de un campo magnético, dejar que germine esa planta, mantener ese campo magnético durante todo el ciclo vegetativo de la planta. Hicimos comprobaciones, hemos puesto imanes dentro del suelo o del sustrato y sembramos una planta para que el sistema radical esté en contacto con ese campo magnético, y hay un mayor desarrollo de la planta, hay una mejor fructificación, hay un mayor porciento de producción de esos vegetales que tienen en su sistema radical un campo magnético. Todo eso son estudios, ¿no? Que se hace, porque si usted va a sembrar una cuerda de, no sé, de maíz, no le va a ser posible colocar en cada surquillo un campo, una línea magnética para poner la semilla de maíz sobre la línea. Son estudios que se hacen, pero para comprobar los efectos. En la actividad pecuaria también hay efectos tanto, ya vimos, los campos magnéticos como la energía piramidal. Bueno, aquí ponemos ejemplo también de pirámides para poner a vivir las mascotas dentro de la pirámide. La casita de la mascota en forma de pirámide, bien ubicada, norte magnético, todo esto, pues va a crear condiciones favorables para la salud. Ya expusimos el ejemplo de la reproductora, cómo se logran descendencias más saludables, cómo aumenta el peso diario, disminuye las enfermedades, aumenta la producción de huevos en las gallinas que ponemos, ¿cómo se llama? Que ubicamos el lugar donde van las gallinas a poner huevos, lo ubicamos dentro de una pirámide o en contacto con energías magnéticas, hay una mayor producción de huevos. Tratamiento que se le puede dar también a las vacas, la producción de leche, aumenta esa producción, se alarga la vida útil de los animales, mejora la digestibilidad, por tanto la conversión, o sea, comiendo la misma cantidad de alimento, aumenta el peso porque hace más digerible el alimento como tal. El agua, el tratamiento magnético al agua para beber los animales mejora mucho la salud animal. Y no sé si tienen alguna pregunta, porque vamos a pasar a dar una explicación. Hemos contestado, hemos hablado de la fase de la luna distintamente contestando algunas preguntas. Ahora vamos a hacer una explicación quizás un poquito más en el elemento de la influencia que tiene y por qué la fase de la luna influye no solamente en los vegetales, sino también en los seres humanos. Asumo que podemos continuar. Bueno, sí. Esta es otra bioenergía con la cual estamos en contacto sistemáticamente y de forma permanente, las fases de la luna. Medardo, yo creo que Ivette tenía una pregunta. Bueno, sí, adelante, Ivette. Sí, no, pues solamente un comentario. No, que podían continuar. Pero, Medardo, eso definitivamente explica por qué los antiguos utilizaban tanto la forma de la pirámide para construir su estructura. Evidentemente, era una forma de perpetuar la momificación, porque todos los faraones, todos estos enterramientos que se hacían dentro de una pirámide se momificaban anteriormente, ¿no? Pero para perpetuar, para conservar por miles de años, porque se conservaron miles de años, esas momias, ¿no? Al colocarse dentro de esa estructura piramidal, ahí, en esa habitación del faraón, en esa tumba del faraón que estaba ubicada en el centro, a un tercio de altura, en el centro de la pirámide, garantizaban entonces casi una momificación perpetua. Interesante. Pues continuemos. En la fase de la luna esto es mucho más conocido, es más manejado, es más utilizado desde culturas precolombinas. Se está utilizando, las culturas asiáticas lo utilizan desde hace también mucho tiempo. Y se han hecho muchos estudios que consideran la luminosidad lunar esencial para la vida y el desarrollo del planeta. Es evidente, ¿no? Porque si hay una influencia, la luna sabemos que gira alrededor de la Tierra porque es atraída
por la gravedad de la Tierra. Pero la Luna tiene un volumen, una masa, ¿no? Y por tanto también tiene ejerce una fuerza de gravedad sobre la Tierra. De ahí que el movimiento de las mareas. De ahí también el movimiento de la savia, que vamos a explicar ahora, de la savia dentro de los vegetales. De ahí también el movimiento y la presión sanguínea en los seres humanos, que las distintas fases de la Luna tienen influencia también sobre la presión sanguínea de nuestro cuerpo, ¿no? De ahí también el hombre lobo. Saben que eso es fase de luna llena cuando sale el hombre lobo. Eso es místico, ¿no? Pero sí hay una acción. Cuando hay luna llena, hay una influencia mayor y hay una preponderancia de mayor afectaciones psíquicas al ser humano, una mayor presión psíquica al ser humano. Y por eso hay personas que tienen algún problema psíquico como tal y se alteran más en distintas fases de la luna, pues hay una alteración mayor de acuerdo a las fases de la luna como tal. Pues la luz de la luna ejerce una influencia directa sobre germinación de semillas, sobre los estímulos naturales de los vegetales, sobre la circulación de la savia. Sabemos que la savia del vegetal es como la sangre de nuestro organismo, ¿no? Donde circulan los alimentos. La concentración de esto, ya sea hacia la parte de las raíces, de la parte vegetativa. Y está demostrado también que la intensidad de la fotosíntesis es superior en todas las plantas a partir de luna creciente hasta plenilunio. O sea, en el periodo en que la savia comienza a moverse hacia arriba. Cuando se concentran los nutrientes en la parte vegetativa, y sabemos que en la parte vegetativa es donde se realiza la fotosíntesis, y sabemos también que la fotosíntesis es como el proceso digestivo de los vegetales, donde se produce la savia elaborada, que en este caso son los líquidos que circulan dentro del vegetal, que llevan los nutrimentos a todas las células vegetales. Entonces, cuando se concentran el agua que toma por la raíz la planta con las sales disueltas en la parte vegetativa, y esto sucede a partir de la luna creciente, pues en ese momento es cuando es más eficiente la fotosíntesis. Hay un mayor incremento de fotosíntesis, hay una mayor producción de nutrientes, y ahí está demostrado una de las influencias directas de la fase lunar. También en el periodo, la influencia de los rayos lunares sobre la planta, o sea, esos rayos nocturnos, sobre esa luminosidad nocturna sobre la planta, tiene también una influencia como tal. Otras investigaciones se ha planteado que la influencia de la luna en las plantas se estima que por lo menos 50% de la luz de la luna tiene influencia sobre la maduración de los granos, sobre maduración de los frutos, sobre la calidad de esa maduración, sobre la concentración de azúcares. No es lo mismo un fruto que esté madurando en un periodo de luna que llegue a su punto óptimo de maduración, en un periodo de luna llena, de cuarto creciente, cuarto menguante. Es un periodo donde se movilizan hacia arriba, donde está el fruto, si es un fruto aéreo, hacia arriba, se movilizan los nutrientes. Si coincide con el periodo de maduración de ese fruto, pues va a tener un mejor sabor el fruto, va a tener una mayor concentración de nutrientes del fruto. Lo mismo sucede con los frutos subterráneos. ¿Cuándo es el momento de cosechar una zanahoria, por ejemplo? Bueno, pues el momento de cosechar una zanahoria es cuando se mueven los nutrientes hacia la raíz, donde se concentra mayor cantidad de nutrientes de la raíz. Ahí cosechamos el rábano, la zanahoria, la remolacha. Cuando los frutos son las raíces, la papa, la batata, la yuca. Ese es el momento de mayor concentración de nutrientes en esos frutos que están soterrados como tal. Lógico, cuando los cosechamos, cuando sea necesario.
porque hay que comer todos los días. Podemos decir, no, no vamos a comer batata hoy porque no la cosechamos, hay que esperar que llegue la luna llena para cosechar la batata. Lo que sí podemos hacer es las que se pueden guardar, pues cosechamos la batata en el periodo de luna llena y la conservamos. Eso sí es mejor. La batata que se conserva, que se cosecha en luna llena, va a tener un mayor por ciento de nutrientes que la que se cosecha, por ejemplo, en cuarto creciente o en cuarto menguante. Y existe una relación directa con la luna y también la lluvia. Se plantea que la acción de luna llena es mucho más impetuosa, es más potente en las plantas después de los días de lluvia. O sea, la influencia de la luna después de los días lluviosos tiene una mayor influencia sobre los vegetales la luna llena. Cuando hay, después que ha llovido, esa influencia es mucho mayor que la luna nueva, por ejemplo. Sí, dime. O sea que tal vez es una buena estrategia del agricultor asegurarse de que las plantas tienen buen riego durante las épocas de luna llena. Es más eficiente el riego durante la luna llena. Y por eso digo que todo esto forma parte del sistema. Las bioenergías forman parte de un sistema como tal. Porque si haces coincidir el riego en luna llena, pero si ese riego lo estás haciendo con agua tratada magnéticamente, pero si a ese riego le estás poniendo biofertilizante, estás utilizando la fertirrigación y haces coincidir todos esos factores, evidentemente la respuesta del vegetal va a ser mucho mayor. Vuelvo a repetir, estamos poniendo bioenergía dentro de un sistema agroecológico y la agroecología es una agricultura de conocimiento. Medardo, te preguntaba porque mencionaste que tal vez la batata cosechada en luna llena, pues va a tener mayor cantidad de nutrientes, pero recuerdo, creo que dijiste luna llena, ¿verdad? Porque en el caso de la luna llena, pues son agua arriba, luna decreciente, luna nueva es agua abajo. Pero siempre recuerdo que los cultivos que están debajo de la tierra se beneficiaban más de su siembra en tiempos de agua abajo, ¿verdad? No sé si puede un poco explicar eso, de cómo los distintos, dependiendo de la labor de cultivo o dependiendo del cultivo y la parte del cultivo que vamos a cosechar, de ahí depende de qué tipo de en qué luna debemos sembrarlo o cosecharlo, pero más bien la pregunta original era de la batata. En efecto, en época de luna nueva, en época de luna llena, debemos poder tener una batata con mayor nutrientes. Miren, en este cuadro se muestra cómo circulan los flujos durante los ciclos lunares, la dinámica en los vegetales de los flujos. Vamos a partir de izquierda a derecha. Luna nueva. Luna nueva, ya desde el cuarto menguante comienza el flujo de savia, los nutrientes comienzan a descender desde el cuarto menguante. Desde la mitad del cuarto menguante, durante luna nueva, fíjense que los espacios, o sea, el periodo de cada fase de la luna es un periodo de alrededor de 7 días y tiene estas características, ¿no? Que va comenzando, es un periodo creciente hasta 3 días y medio y después un periodo decreciente de los otros 3 días y medio. Y se llama plenilunio en el momento, en el punto de mayor impacto de ese periodo. O sea que desde el cuarto menguante, desde aquí de la derecha, comienza el flujo a concentrarse hacia abajo. Y durante la luna nueva, ese flujo se concentra hacia abajo. Ya a partir del plenilunio, entre luna nueva y cuarto creciente, pues comienza el proceso ascendente. Y durante luna nueva está todo el proceso, hay un mayor flujo de agua arriba, se llama, un mayor flujo de nutrientes en la parte vegetativa. Esto lo podemos emplear, vamos a empezar por la cosecha.
Si el fruto que vamos a cosechar es un fruto aéreo, o sea, son las hojas lo que vamos a consumir, pues ¿cuándo podemos cosecharlo? ¿Cuándo hay mayor concentración de nutrientes en las hojas? Evidentemente en luna nueva. Cuando hay menor, desde el cuarto menguante, disculpe, luna llena. Cuando es menor, desde el cuarto menguante hasta luna nueva, porque se está concentrando los nutrientes hacia la raíz. Si el fruto agrícola es una raíz, ¿cuándo es el momento mejor de cosecharlo? Pues en este periodo donde se concentran los nutrientes hacia abajo, ¿no? Que puede ser luna nueva para las raíces y luna llena para la parte vegetativa. Porque el cuarto menguante, el cuarto creciente son los periodos de tránsito. Y el periodo de mayor concentración coincide hacia la parte de la raíz en luna nueva y hacia la parte aérea en luna llena. En el caso de las siembras, hay que ver siembras y trasplantes, ¿no? Hay que ver también la función de siembra y de trasplante. En luna nueva, la savia se moviliza hacia la base, ideal para cosecha de raíces, zanahorias, nabos, exactamente. En cuarto creciente, la savia empieza a moverse hacia arriba, ideal para la siembra de hortalizas de hojas. Cuarto creciente, hortalizas de hojas, coles, espinacas, lechugas, acelgas. Luna llena, la savia se moviliza hacia arriba y se va acumulando en tallos y hojas, ideal para la cosecha de frutos de hortalizas de hojas, ¿no? Y en cuarto menguante, la savia empieza a dirigirse hacia abajo y a acumularse en la raíz. Es ideal para la siembra de hortalizas de raíces, ¿no? Como es el nabo, como es la zanahoria, el rábano. También es ideal para las podas, porque si podamos, cuando la planta tiene, si hacemos una poda, cuando la planta tiene los nutrientes concentrados en la parte vegetativa, en la parte de arriba, eso hace que esa poda limite el crecimiento, influye más sobre el crecimiento, disminuye el crecimiento del vegetal. Y es lógico, ¿no? Porque estamos eliminando ramas que tienen mayor cantidad de nutrientes. Por tanto, vamos a quitar de la circulación de ese vegetal una mayor cantidad de nutrientes. Si la poda la hacemos cuando se acumulan los nutrientes hacia abajo, pues entonces estimulamos el desarrollo vegetativo de la planta. ¿Por qué? Porque estamos quitando las ramas con menor cantidad de nutrientes. Y cuando asciendan esos nutrientes, pues van a estimular más, va a haber mayor cantidad de nutrientes en la parte vegetativa. Ahí entra la lógica en estos razonamientos, ¿no? Por eso esos son los periodos en que se debe hacer en la agricultura estas labores, tanto de cosecha, aquí, pero teniendo en cuenta qué parte vegetativa es la que nos interesa, que se concentren los nutrientes a la hora de cosechar, sea en la parte subterránea o en la parte aérea. Y también la siembra o el trasplante. ¿Lo puedes ir a la diapositiva anterior y mostrar básicamente de qué día a qué día uno debería poder hacer esa poda? Ahí. Bueno, si hablamos que en cuarto menguante, ¿no?, es cuando se concentran los nutrientes hacia abajo, hacia la raíz, y pretendemos hacer una poda para estimular el desarrollo vegetativo de la planta, ¿cuándo podemos hacer esa poda? Bueno, a partir de la posición media del cuarto menguante. Cuando comienza el cuarto menguante, va creciendo ese periodo, 3 días y medio, y a partir del cuarto día de que comienza la fase menguante de la luna, sería el momento de hacer la poda hasta, contamos 7 días, hasta que está en plena luna nueva. Porque así ya 7 días. 7 días. 7 días a partir de que, bueno, vamos a aclarar en tiempo. 4 días a partir de que comienza el cuarto menguante. En esos primeros 4 días del cuarto menguante están empezando a movilizarse los nutrientes hacia abajo. Por tanto, no es la época, no es el momento óptimo.
¿Cuándo es el momento óptimo? A partir del cuarto día, del cuarto menguante, sumándole otros 3 o 4 días de luna nueva. Así que 7 días antes de la luna nueva. 7 días antes de luna nueva, exactamente. Y Pero tal- no de que comience, no que comience luna nueva, sino de que esté en plenilunio la luna nueva. Exacto. Exacto. Y tal vez algunos días tienen un tiempo de gracia luego de la luna nueva, 1, 2, 3 días máximo para poder hacer la poda. Sí, Entonces, porque fíjense, el problema es que el movimiento, eso no es que, digamos, comenzó ya hoy es luna nueva y todos ya todos los nutrientes van de golpe hacia abajo, sino que es una circulación, un periodo de concentración de nutrientes hacia la parte vegetativa, arriba, o hacia la parte de la raíz. Y hay que tener en cuenta los 7 días de cada una de las fases de la luna. Cuarto menguante, fíjense, vamos a comenzar. Cuarto menguante, comienza a movilizarse, ¿no? Quiere decir que en este periodo, que son alrededor de 3 días y medio, fíjense acá, lo estoy marcando con el cursor, aquí comienza a movilizarse los nutrientes hacia abajo. Pero esa movilización de nutrientes hacia abajo es muy lenta. Y durante todo ese cuarto menguante está movilizándose los nutrientes hacia abajo. A partir del cuarto día, que comienza el cuarto menguante, es mucho mayor la movilización de nutrientes hacia abajo. Y coincide ese con los otros 3 días de luna nueva que se movilizan los nutrientes hacia la raíz. Durante ese periodo de luna nueva, los nutrientes están movilizados hacia la raíz. Pero ya cuando comienza a disminuir la luna nueva, o sea, los 3 días después del plenilunio, esos otros 3 días y medio, empieza un movimiento ya ascendente. Y durante el cuarto creciente, todo ese movimiento es ascendente. Y durante la luna nueva, la concentración de nutrientes está en la parte aérea del vegetal. Pero ya en los últimos 3 días de esa luna nueva, que comienza, que va el tránsito hacia cuarto menguante, ya ese movimiento se detiene aquí arriba y comienza a circular, empieza el movimiento hacia abajo. Quiere decir que los 4 días antes del cuarto menguante, ya ese movimiento es hacia la raíz. Son periodos de tiempo donde va esa circulación fluctuando hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí, Ben, tiene alguna pregunta? Sí, sí, quería saber sobre los plátanos particularmente. ¿Uno se deja llevar también por la luna o es cuando ya la pámpana, verdad, que la flor está, como quien dice, ya consumida por el racimo? ¿Qué recomendaciones podemos hacer en cuestión de lo que son los plátanos y los guineos? Lo estamos hablando para la cosecha, ¿no? Correcto. y tal vez para la siembra también. El ejemplo del plátano es interesante porque pues también es una raíz. Sí. Bueno, el manejo del plátano, si vamos a tener en cuenta la fase de la luna, puede tener influencia durante varias cosas. ¿Cuándo vamos a extraer? ¿Cuándo vamos a extraer un hijo de plátano para utilizarlo como material de propagación? Debemos extraerlo cuando hay mayor concentración de nutrientes hacia el tallo del plátano. Quiere decir esto, durante la luna nueva, que están concentrados los nutrientes en el tallo, es el momento de extraer el hijo o de extraer ese ñame de plátano para seccionarlo, para utilizarlo como material de propagación, porque es cuando más nutrientes tiene. O sea, a partir del cuarto menguante y luna nueva, es cuando más nutrientes hay en el tallo. ¿Cuándo cortar el racimo de plátano? Bueno, precisamente, si tenemos en cuenta la fase de la luna, ya desde cuarto creciente a luna llena, es cuando se movilizan los nutrientes hacia arriba, es cuando mayor nutriente debe estar concentrado en ese racimo de plátano. Esto en la fase de la luna. Si vamos a tener en cuenta las necesidades de consumo y el hambre, es cuando sea necesario cortarlo. Porque no vamos a esperar para comernos un tostón a que llegue la luna nueva si tenemos el racimo de plátano en la casa y tenemos la necesidad de comernos y el deseo de comernos un tostón.
Ahí lo cortamos, aunque sea en cuarto, ¿cómo se llama? En cuarto menguante. Definitivo, gracias, gracias, Medardo. Va a comer amarillo. No tostones. Volviendo a la pregunta anterior que había hecho, la batata y también pues tal vez la yautía, la malanga, cuando el momento en donde va a tener al momento de la cosecha mayor nutrientes, ¿va a ser en luna nueva o en luna, ¿sabes? ¿Cercano a la luna nueva o cercana a la luna llena? Desde el cuarto menguante, de la mitad de la fase del cuarto menguante hasta la luna nueva. Ahí es donde se van a concentrar más nutrientes hacia la raíz. Ok, es que había entendido mal cuando lo explicaste al principio, pero entonces hace sentido, porque es periodo abajo y estamos hablando de raíces que crecen por debajo. Exactamente. Por eso digo, en esta diapositiva, aplicar la lógica para la cosecha en esta diapositiva, de acuerdo a lo que vamos a cosechar. Perfecto, pues puedes continuar, Medardo. Gracias. Bueno, aquí también explicamos, ¿no? La luna nueva, 4 días después del plenilunio, se concentra la savia y nutrientes en el sistema radical de los vegetales, disminuye el proceso fotosintético. 3 días después del cuarto creciente, hasta 3 días después del plenilunio, es el periodo de mayor intensidad lunar, disminuye el proceso de germinación de semillas. ¿Qué quiere decir esto? Que no es el momento para la siembra directa de semillas, la luna nueva. Periodo propicio para cosecha de raíces y tubérculos. La primera mitad, realizar poda. Cuando los árboles son pequeños y queremos un mayor desarrollo vegetativo, se recomienda entonces podarlo en plena luna, lo que explicaba. Si hacemos la poda cuando están aguas abajo, pues hay una estimulación al desarrollo vegetativo. Si hacemos la poda cuando está aguas arriba, hay una disminución del desarrollo vegetativo. Talar árboles maderables 4 días antes del novilunio, hasta 3 días después. Cosechar frutos para deshidratar en este periodo también. Aplicar al suelo fertilizantes líquidos solubles durante este periodo. Cuarto creciente, a partir del cuarto día del novilunio, por un periodo de 7 días. Luna que conduce, proyecta, admite, construye, absorbe, inhala, acumula fuerza, invita al cuidado, restablecimiento, comienza el movimiento hacia arriba, disminuye la concentración en el sistema radical, periodo para cosechar frutos y granos, concentrar las labores de cultivo, atenciones culturales, porque ahí es donde vamos a estimular con labores de cultivo ese desarrollo vegetativo. La segunda mitad, siembra de semillas botánicas en semilleros o bandejas para estimular la germinación. Y la luna llena, 10 días después y 3 días después del plenilunio, es un periodo de concentración de savia en área foliar. Se incrementa el periodo vegetativo de fotosintético, ya lo habíamos explicado. El proceso de floración se estimula, el proceso de floración, el proceso de maduración y concentración de azúcar, incrementa la germinación de la semilla. Pues se puede estimular la semilla colocándola también durante este periodo a la luz de la luna, dejándola a la noche la semilla a la luz lunar. Es un periodo propicio para realizar injertos a codo. Los campesinos realizan estos acodatorios en la mayoría de los casos entre creciente y plenilunio. Fertilizaciones foliares, hay mayor actividad fotosintética, pues las plantas van a recibir mejor ese impacto de fertilizantes foliares. Cosechar frutos y hojas para el consumo fresco potencia mucho la absorción de nutrientes del suelo, por eso debe garantizarse en ese momento también una humedad óptima y también la aplicación de fertirriego, o sea, nutrientes junto con el agua, porque va a haber una mayor absorción de estos nutrientes. Es el momento propicio para el trasplante, para el corte del pasto y forraje, porque hay mayor concentración de nutrientes y va a estimular después más el rebrote de estos pastos y forrajes. Aquí tenemos una explicación de las labores, las actividades que se pueden desarrollar durante los periodos de la luna.
Y en cuarto menguante se considera la luna que aclara, que seca, que transpira, que exhala, y por tanto comienza el periodo extensivo de transportación de la savia hacia las ramas y su paso hacia las raíces de las ramas, hacia las raíces. A partir del séptimo día del plenilunio comienza el periodo propicio para para el corte de árboles maderables, periodo para la siembra y trasplante de hortalizas de raíces y tubérculos, cosecha de raíces y tubérculos y frutos de semilla, extracción de las musáceas, por ejemplo, la semilla de plátano y guineo, lo que acabamos de hablar, y en la segunda mitad la poda aérea foliar y corte de árboles para el uso de la madera, porque disminuye las afectaciones de plaga en los árboles. Bueno, la fase de la luna además funciona como un regulador de actividad de muchos insectos. Puede ser favorable o desfavorable en muchas etapas del desarrollo de los insectos que atraviesan, que tienen sus distintas fases durante un periodo largo, ¿no? Y que atraviesan más de una fase de la luna. Pueden existir los que se desarrollan totalmente con más claridad o con menos claridad nocturna. La luminosidad total de la luna, cuando se proyecta sobre la Tierra, puede estimular el desarrollo de la broca del café. La ausencia total de luminosidad puede ser una limitante para algunas larvas, como es la Asia monustre, que se produce mejor en condiciones con la influencia de esta luna llena plenilunio. También ejerce una mayor influencia en la cría y reproducción de las lombrices. La luna menguante, la menguante y luna nueva mejora la fase para el engorde y crecimiento de las lombrices como tal, porque hay una mayor actividad nocturna y la lombriz pues tiene mayor, va a continuar un ciclo de alimentación más rápido. En cuanto creciente y luna llena, se estimula la fase reproductiva y el apareamiento. Esto en casos de la lombricultura, porque decíamos que sobre todo los seres vivos, los que están en la superficie de la Tierra, pero los que están también dentro de la Tierra, reciben esa influencia. Entonces, con la fase de la luna, con esta explicación que hemos dado sobre la fase de la luna, la posibilidad de emplear esta bioenergía en función de lo que queramos desarrollar en nuestro huerto, en nuestro patio, en nuestro escenario productivo, es muy importante. Y siempre les digo, traten de hacer comparaciones, ¿no? Para ir aprendiendo también sobre las acciones que hacemos en nuestro escenario productivo. Hacer comparaciones, cuando siembro en este tipo de luna, cuando siembro la otra, ver cómo se desarrolla, hacer comparaciones de cosecha también, ir aprendiendo, ir aplicando esto para ver el resultado, para adquirir experiencia y adquirir conocimiento. Porque vuelvo a repetir, que la agroecología es una agricultura de conocimiento. Y todo lo que pueda aplicarse a ella es un sistema donde todas estas acciones pueden coincidir o deben coincidir en función de un mejor desarrollo de nuestro agroecosistema, independientemente de que sea una maceta, que sea un patio, una parcela, una finca. No sé si tienen alguna otra pregunta. Este es el contenido que tenemos previsto para el taller número 11 y nos quedaría, bueno, el último taller donde vamos a hablar ya de las ventajas que tiene el consumo de productos, de distintos productos agrícolas, la influencia que tiene sobre la salud humana y sobre el desarrollo de nuestras facultades también cognitivas, ¿no? Pues no, Medardo, estuvo todo muy claro y muy interesante. Dejaremos que los participantes pues, nos envíen sus preguntas y las estaremos atendiendo en las siguientes secciones de preguntas que vamos a hacer. Ivette. Sí, eso es así. Quiero agradecer al ingeniero Medardo Naranjo por la información que nos acaba de compartir, que como les mencioné, es bien escasa a veces conseguir todo este tipo de detalles ya llevados en la práctica y desde la experiencia, ¿verdad?, de otros
métodos científicos que se han implementado en países también latinoamericanos o caribeños, así que es una referencia bien importante que la haya compartido con nosotras y con nosotros. Y agradecemos a todas las personas que han estado siendo parte de estos talleres desde el primero, ¿verdad?, hasta el día de hoy. Y como dijo Salvador, las preguntas las vamos a estar compartiendo con ustedes. Vamos a esperar a terminar estos 12 talleres y luego vamos a mencionar fechas para compartir con ustedes unos talleres adicionales que van a ser solamente de preguntas y respuestas. Así que nos vamos a quedar con ese calendario. Si quieren volver sobre el calendario para ver los próximos talleres, que es el último que queda, que acaba de mencionar el ingeniero Medardo Naranjo, pues pueden ir sobre también el calendario de Para la Naturaleza en Facebook, en la plataforma paranaturaleza.org, o también pueden ir a la plataforma de Zoom, que ahí tienen todas las fechas de los talleres que han asistido y de los talleres que faltarían. Está toda la información ahí completa. Así que gracias por participar y que tengan buenas tardes hasta el próximo jueves a las 5:30. Buenas tardes a todos, cuídense mucho, un abrazo.